José María del Pino, que lamentablemente ya es una noticia mundial. ¿Cómo están? Buenos días. Muy preocupados. Sí. Hemos estado viendo toda esta mañana la televisión argentina, lo que está ocurriendo en Chile con 103 chilenos que fueron detenidos anoche, otros 18 chilenos heridos, uno de gravedad intubado, que es el que vimos tristemente en un video caer al vacío para escaparse del linchamiento de los hinchas de Independiente. Ya vamos a pasar a los detalles y a las responsabilidades. Pero en este momento, la gran preocupación es que este es un tema en el que al parecer hay una disputa abierta entre dos gobiernos que se están recriminando responsabilidades. Hay inocentes detenidos hasta ahora en la cárcel. Ayer un grupo de hinchas nos contaban, les dijeron, o ustedes salen del estadio arriba de la Cuca, da lo mismo si estuvieron o no involucrados, o se quedan aquí adentro, donde estaban los hinchas independientes. Entonces, buena parte de los detenidos que hay son niños, Sí. son jóvenes, esos ya fueron liberados durante las primeras horas, o jóvenes mayores de edad que no estuvieron involucrados en los hechos de violencia y que la policía argentina les ofreció como única posibilidad de salida, salir esposados en los buses de la policía. ¿Qué ha activado eso? La falta del debido proceso, la defensa de las garantías constitucionales que en Argentina también existen en su constitución, que el presidente Gabriel Boric ha anunciado que dado al linchamiento público Eso fue. del que fueron sujetos los hinchas de Universidad de Chile, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, se encuentra emprendiendo viaje a Buenos Aires para que el gobierno tome personalmente lo que ha ocurrido. Es un hecho gravísimo. Hay familias que nos han escrito toda la mañana, ¿dónde está mi hijo? Sí. ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está mi tío? No estaba involucrado, no lo vi en las imágenes entre los que estaban tirando cosas. Hay imágenes de sobra para saber quiénes estaban y no estaban involucrados. Y no tengo contacto con ellos desde anoche. Tenemos ya la lista de heridos, por tanto hay nombre y apellido, se les está notificando a las familias. A los que nos han escrito les hemos confirmado la información, tristemente, porque nadie se las había confirmado y nos pidieron por favor si se las podíamos compartir. Y los detenidos, también tenemos la lista completa de detenidos por el buen trabajo, hay que decir, que anoche realizó el ministro Vieragallo y los cónsules chilenos que recorrieron hospital por hospital de la ciudad y comisaría por comisaría de la ciudad, porque el gobierno argentino no entregaba partes oficiales, ni siquiera su contraparte No. chilena. Mira, es tan grave que no se entregaba esa información oficial, porque probablemente tampoco la tenían, que incluso medios argentinos irresponsablemente estaban publicando que habían personas fallecidas. Por eso es tan importante ayer se también hablaba de actualizar. 3 personas Sí. fallecidas anoche. O sea, Y para los eso pocos aumenta. minutos de... Sí. O sea, impresionante. O sea, no hay que dejar ni perder la perspectiva. Aquí estamos frente a gente que hoy está crítica. O sea, no podemos descartar tristemente que hubiese fallecidos por Sí, este claro. acto. Claro, No, lo que lo pasa es que que los medios no lo pueden confirmar antes que eso ocurra. Lo que pasa es que anoche lo de un empezó a canal de confirmar. deporte argentino, Repe, fue gravísimo porque en un momento dijeron que habían 4 muertos y un Sí, menor de edad sí. involucrado. Claro, claro. Por eso lo que dice la PRI. O sea, fue demasiado, digamos... O sea, cuando yo prendí la tele y empecé a ver esto, la verdad es que y traté de empezar a informarme, la verdad es que yo dije, esta cuestión es una catástrofe, y de todas maneras lo es, yo creo, en todo caso, por una serie de factores. Pero efectivamente uno le da credibilidad porque empezó a circular el video de una persona Es lo más que dramático. frente al linchamiento del que estaban siendo objeto y que iba a ser objeto él también, se tira de una altura descomunal, desesperado. Imagínate el nivel de violencia, el nivel de miedo y pánico Lo obligaron a lanzarse. para lanzarte. Es una cuestión Repe, brutal lamentablemente lo que pasó. podemos confirmar que ese hincha está en estado crítico Claro. e intubado en un hospital de Buenos Aires. Es quien está Es el grave. más grave de los hinchas que están heridos. Dentro de los partes oficiales de los hospitales, ¿qué encontramos? Fracturas de cráneo expuestas, Ay, qué horror, atroz. politraumatismos, apuñalamientos en tórax y en partes inferiores del cuerpo. Miren, aquí nadie va a decir que los hinchas de Universidad de Chile no tienen responsabilidad. Por Yo creo supuesto que que nadie no. en este país está de acuerdo. Queremos que los delincuentes se radiquen del fútbol chileno, que salgan y que permitan que la familia vuelva a los estadios, ¿no es cierto? Pero eso no habilita
que a vista y paciencia e inacción de la policía de Argentina hayan habido guardias de Independiente que terminaron abriendo la puerta de la tribuna para permitir que entraran los hinchas de Independiente a, comillas, tomar la justicia en sus propias manos. Eso es propio de sociedades barbáricas, y se lo digo a los colegas argentinos, que están justificando esto, fíjate, en la televisión, diciendo, es que hubo hinchas que no se quisieron ir, entonces como no se quisieron ir, que los saquen. No, esta cuestión, mira, fue un descalabro brutal desde todas partes. Desde todas partes. Lo que se sabe hasta ahora, porque hay que ser cuidadoso respecto de esto, porque yo imagino que habrá una investigación en esta cuestión. Eso es lo que yo creo, que al menos debería hacer. Efectivamente, de forma, bueno, no sé si ingenua, no sé cómo llamarlo, pusieron a los hinchas de Universidad de Chile sobre los hinchas de Independiente de Avellaneda, ¿no es cierto? Hubo conatos previos al partido. Las informaciones preliminares que uno tiene. Apedreo del bus, ataque al bus, que no sé qué es otra cuestión. Entonces el partido ya la cuestión partió caliente. ¿No es cierto? Así. Y resulta que hubo conatos de arriba hacia abajo. Y los hinchas de la Universidad de Chile empezaron a tirar cosas hacia abajo. Rompieron algunas cuestiones y las tiraron hacia abajo. Abrieron una bodega donde habían utensilios sanitarios y los tiraron. Y los empezaron a tirar a los hinchas de Independiente. Entonces, claro, ¿cuántos hinchas de la Universidad de Chile había ahí? No tengo exacto el número, podría perfectamente... Se pusieron 3.500 entradas para la hinchada de la U a la venta. Personas de la Universidad de Chile que estaban ahí. Donde había mujeres, papás, con sus hijos, o sea, y por supuesto el núcleo de siempre de los de abajo, que me imagino, no tengo ninguna prueba, pero tampoco tengo ninguna duda, son los artífices de tirar cosas para abajo. Así es. O sea, acto seguido, está el descalabro, porque los otros empiezan a tirar para arriba también, y empieza la pelotera, que separa el partido ya cuando la cosa... Porque además, un hincha de la Universidad de Chile que está la imagen, le tira una, sé qué cosa, un bengalazo a la gente de la tribuna. Una bomba de ruido. Es una bomba de ruido. O sea, ya la cuestión ahí... pero aquí viene lo que tú decías, José María. Esto no exculpa. Todo mal con la actitud de esos hinchas, que me imagino que es un núcleo pequeño dentro de los 3.500. No exculpa que una vez que los buscan evacuar, que salgan los de la Universidad de Chile para continuar el partido ya prácticamente se sabía que no, sino que no hay policía en esa tribuna. ¿Lo ven, no? No hay guardias. No hay guardias, no hay policía, no hay nadie. Sino que dejan que la hinchada, la barra brava de Independiente, vaya a linchar a los hinchas chilenos. A lincharlo, porque hay unas imágenes que no podemos mostrar acá, que a mí me llegaron, que son del terror, barbarie total. O sea, Repe, los hinchas de Independiente agarran el celular mientras están linchando a los hinchas chilenos y los graban en la cara, haciéndolos llorar de pánico y de terror. Y es tal el terror que sienten las familias, porque ayer yo creo que a muchas personas en Chile nos apareció alguna historia de algún amigo conocido, seguido de Instagram, que andaba con los hijos, que andaba con la familia, que habían viajado. La U está jugando bien, da gusto verla jugar en esta Copa Sudamericana, había mucha esperanza, ¿no es cierto? Bueno, esas familias, cuando ocurre esto, ocurren dos situaciones que quiero traer a la mesa para que las comentemos. La primera ya se las contaba, a una parte de esos hinchas se les dice, ¿quiere salir? Súbase al bus de detenido y lo llamo a la comisaría. Y no les abrían el portón para salir si no era en ese bus de detenido, sin ningún procedimiento. O sea, pero José María, ¿sabes qué? Yo no voy a justificar eso porque tampoco estaba ahí, no tengo idea de los detalles. Pero si veo que están linchando y yo estoy con mi hijo, ponte tú, yo hincha tranquilo de la Universidad de Chile, decidí ir a ver este partido que en Buenos Aires, un estadio histórico como en Avellaneda, con Independiente, posibilidades de pasar a octavo, un paseo súper lindo para ir, comerme un bife de chorizo y volver a Santiago, ojalá con la clasificación. Ese es como el paseo que uno supone que la gente hace cuando va al estadio, digamos, y no forma del núcleo de los de abajo. Eso, déjalo al lado. Sino que... Y veo que la policía me ofrece, con todo este descalabro, subirme a un bus policial y que me lleve a una comisaría. ¿Dónde firmo? ¿Sabéis cuál es el problema? Los dejaron detenidos. No importa. Están ahí. Bueno, no sé. Eso lo veo después. Pero Repe, mi primera posibilidad es la integridad física mía y de mi hijo. Repe, pero el cónsul va anoche y le dice
al comisario y al fiscal, suéltelo. ¿Sabe lo que responde el fiscal? No, ahora que ya aceptaron subirse al bus para salir del estadio, porque habían 5 niños, solo acepto liderar a los niños. Bueno, Y José todo María, el resto los vamos a evaluar José María, uno a uno. hay que estar ahí. Eso es lo que digo yo. Sí. Pero hay que estar con ese sí. pánico, hay que estar con ese caos, hay que estar, digamos... Pero es que hasta esa hora no sabíamos cuál era el desenlace de lo que estaba pasando al interior del estadio. Es verdad, Finalmente, repitiendo un lo que punto. pasa es que estaba lo pasando en pusieron... los entrepisos Pero también. mira, lo pusieron No entre solo la lo que se espada veía. y la pared. Eso es. Eso es. O te quedas y te linchan y ahí y se va esa batalla campal, o te vienes con nosotros esposados y nadie sabe también qué va a pasar con ellos. Si estando en otro país no es fácil que te detengan. Si yo no digo que esta cuestión sea maravillosa porque no tenéis muchas alternativas. No, pues, ahí no había alternativa. Pero yo prefiero irme detenido y defenderme después, digamos, legalmente, que me linchen a mí o a mi hijo, Sí. a mi señora, a mi polola. Mira, hay que estar en el lugar y yo creo que no es Lógico. momento de juzgar esa decisión que se toma, pero con todo en contra. Sí, estoy de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con eso. Y ojo, yo no he tenido la bendición de ser padre. Me imagino que con los hijos a lo mejor llego y me subo, sin duda, ¿no es cierto? Pero uno lo que espera es que llegando a la comisaría, bueno, conversemos, revisemos las imágenes, liberemos pronto, hay niños involucrados, hay jóvenes, bueno, no ha pasado. ¿Y Y sabes es qué una de las pasa, además? razones que ha detonado Sí. el enojo Totalmente. del gobierno chileno. Pero hay otra situación que quería traerle a la mesa. A ver, Porque sí hubo un grupo que se dio cuenta al principio que esto pintaba mal y empezó a salir del estadio. Ese grupo iba tan aterrado de susto. Estamos hablando de familias que habían viajado, por ejemplo, papá, mamá, 2 niños. Ya sabía lo que venía. Que los mismos vecinos de Avellaneda, viendo la escoba que había, les abren las puertas de la casa y les dicen, hey, escóndanse aquí. Porque sabían que detrás venía la barra de Independiente persiguiéndolos para lincharlos tal cual como lo estaban haciendo en la tribuna dentro del estadio. Claro, sí, el problema es que esto no es solo en el estadio. Entonces, el riesgo también, por eso vuelvo sobre el punto anterior, a propósito de lo que tú estás diciendo. ¿Cómo me voy? Ya, ponte tú que la policía me abre la puerta y salgo a la calle también. No me quiero ir el bus policial, me voy a la calle. ¿Qué hago? ¿Me tomo un taxi? ¿O qué? Si la cuestión es, la afuera era del un estadio caos. era tan dramático Sí. como adentro del Sí, estadio. era un caos total. Bueno, buenos días. Buenos días, Eh, a ver, quiero tomar las palabras que tú decías, Pri. Es un caos, realmente, un caos, pero también lo que dice Repe, el caos estaba desde antes. Este partido lo calentaron desde antes. Hay declaraciones del líder de la barra de Independiente en que le empieza a echar la culpa a la dirigencia de Independiente respecto de cómo habían calentado el partido. A ver, esto se venía antes del partido incluso. Al bus de la U ya le habían detonado bombas de ruido en el hotel. Entonces, esto ya se veía venir. Lo que es inexplicable es el poco contingente policial que había en el estadio. Primera cuestión, que es la crítica transversal. Y segundo, la tardía respuesta de los que llegaron respecto de cómo contuvieron, a quiénes contuvieron, y pareciera que contuvieron de manera muy selectiva a los chilenos y no a los argentinos. Y dejaron, más bien fueron espectadores de lo que estaban haciendo los barristas argentinos. Me parece excelente, el presidente hace menos de una hora ha posteado un tuit respecto de que esto es inaceptable. Esto se puede transformar, y con esto termino, en un conflicto diplomático por la actuación de la Gravísimo. policía el Gravísimo. día de ayer. En ese Pero- trato, en la desinformación, yo quiero decir, la desinformación que tampoco, porque era información tan relevante, tan delicada, en el estado en que estaban Así es. los chilenos, que no sabían ni siquiera a qué centro asistencial los habían llevado, que fueron las mismas autoridades que hicieron este recorrido. Y esa desinformación genera más angustia. Ese es el trato que está reclamando el presidente. ¿Sabes lo que me impresiona a mí, Argentina? Esa suerte como de manto sagrado sobre el fútbol. En Chile, nosotros no le damos a lección. En Chile el fútbol está hecho un asco. El estadio es inseguro para ir en muchos lugares. No se ha puesto en régimen el reconocimiento facial. Sabemos lo que ha pasado. Pero cuando queda una escoba, aparece el delegado o la delegada presidencial, aparece el ministro o ministra del Interior, aparece tal o cual funcionario, aparece el alcalde a poner la cara. Sí. Aparece la policía. A decir, ¿dónde estaba anoche Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad argentina, y Axel Kicillof, el
el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde estaban? No estaban viendo lo que estaba pasando. Miren, en Argentina... ¿O no les importó? Las cadenas de televisión rompieron incluso antes que en Chile con este extra. Sí. Porque ellos tenían equipos desplegados fuera del estadio, entonces tenían múltiples imágenes viendo las corridas. Las imágenes que anoche se transmitieron en vivo y en directo en la televisión argentina son... Yo no las había visto nunca en un estadio. Es que, José María, a propósito de los periodistas quedaron encerrados. A todos los periodistas, a toda la prensa chilena, quedó encerrada en el estadio por medidas de seguridad en un corral, que no los dejaron salir durante un muy buen rato. Incluso algunos canales perdieron la transmisión en video solamente vía telefónica, donde los periodistas estaban transmitiendo vía telefónica porque no podían salir de ahí. A ver, hay un jugador de la U en que no sabía dónde estaban sus familiares. Y de hecho, uno de los familiares de un jugador de la U está detenido. Sí. Mira, tenemos la posibilidad de hablar con Daniela Pinto. Ella es periodista chilena que estaba precisamente ayer en el estadio. Te mando un abrazo, Daniela. Yo entiendo que tú fuiste a ver el partido como hincha y te encuentras con esta situación. Buenos días. Hola, buenos días, Priscila. Hola, buenos días a todo el estudio. Bueno, sí, yo fui como hincha. Me encontré con esta situación que fue bastante terrible. Terrible porque el desalojo no fue expedito. En el lugar donde estábamos los hinchas de la U no se escuchaba cuando daban la indicación de que teníamos que salir. Nosotros nos enteramos porque empezaron a llegar mensajes de WhatsApp de familia, de amigos, y de repente alguien estaba escuchando la radio ahí en el entorno y nos dijo, tenemos que salir. Y ahí se empezó a correr la voz de tenemos que salir, cuando ya estábamos todos ubicados hacia el centro de la galería porque estaban tirando demasiados proyectiles y demasiadas cosas desde el otro lado. Y no pasaba nada. O sea, esta situación llevaba mucho rato y nadie decía nada. ¿Tú nunca viste guardia, no viste ningún tipo de contención, nada? Policía que les dijera que tenían que evacuar. Policía solo al ingreso, que pusieron todos los problemas del mundo para poder hacer el ingreso, que quitaban cosas tan absurdas como maquillaje de mujeres. O sea, yo no llevaba, en verdad a mí me quitaron un cargador, una batería externa, pero de repente avanzaba, miraba al suelo y donde iban tirando las cosas, había cables de celular, había, en verdad, un cable de celular. ¿Qué? Maquillajes, muchos maquillajes, y me llamó mucho la atención que también había muchos medicamentos tirados, o sea, no sé, una persona que tiene, no sé, temas de crisis de pánico y esas cosas, tiene que tener sus medicamentos a mano siempre. O sea, en una situación como esta te podría haber pasado algo y necesitáis el medicamento para contener una crisis de pánico. Pero ahí lo que uno supone es que eran demasiado estrictos, o sea, ya incluso pasados de la raya al momento de la revisión en el ingreso al estadio. ¿Tú fuiste sola? Yo no sé si tienes hijos, pero fuiste acompañada. Fui con mi primo, acá nos juntamos con unos conocidos de mi primo. Afortunadamente fui sin niños, porque, o sea, fue una situación en la que cuando logramos salir, llegamos como a este como pasillo, como bandeja que conecta a la escalera, pero que además te permite ver. Realmente era como pasamos, salimos y nos enfrentamos a los policías que le están pegando a todos los hinchas de la U y que están llevándose detenido a gente porque sí, sin que la gente hiciera nada. O sea, de verdad, podría decirte, sí, nos portamos mal, hicimos destrozos, no tengo idea. Pero real la gente quería salir. ¿Y qué pasaba? Venían los policías, les pegaban en las pantorrillas con estas típicas cosas que tienen ellos. Sí. Y nada, y provocaban. Y, o sea, cuando nosotros íbamos saliendo, yo con mi primo, que tuvimos que salir así como agachados, yo con una mochila en la cabeza porque tiraban proyectiles la gente independiente desde arriba de una de las torres del estadio, de las galerías, pero hacia la parte externa.
logramos pasar, logramos que no nos hicieran nada, pero de repente viene un grupo de policías y empuja a un hincha, y te digo que creo que debe haber sido una persona mayor. O sea, no tenía la edad de nosotros que tenemos 40 años, debe haber tenido más. O sea, así como se llevaron niños, también adultos mayores. Sí, el tema es que, no sé, a esa persona la empujaron, la botaron, cayó y cero asistencia, y ahí se sumó todo el grupo de policías a pegarle. Y real, era como, en un minuto era como chuta. Esperamos a que terminen de salir los hinchas, o sea, todos los hinchas salimos de los últimos, porque seguramente ya van a estar más tranquilos, o salimos ahora tratando de tratar de pasar lo más tranquilamente posible. Qué angustia. Y en ese minuto empezamos a sentir cómo sonaba el portón que divide la galería de los hinchas de Independiente, que están en esa parte que se ve que es como una esquinita, no tiene un nombre. ¿Ya? Eso. Creo que se llama, bueno, no me acuerdo, pero es de donde estaban tirando los proyectiles. Ahí había una reja, una puerta, ¿ya? Como una reja. Claro, más que una reja, es como una puerta así como de metal, muy parecida a las que hay en el Estadio Nacional. ¿Ya? Claro, y en ese decidir si esperábamos a que la policía se calmara un poco para salir, empezamos a escuchar el sonido de los hinchas pegándole a la puerta. Ahí probablemente hay un punto importante que tiene que ver con la investigación que hay que hacer, porque será ese portón el que los hinchas, claro, en algún minuto intentaron pasar, pero que dicen que alguien les abrió derechamente para que ellos pasaran. Eso es lo que se comenta. La verdad, te mentiría si te dijera si les abrieron la puerta, pero... O sea, es un portón que es muy difícil de... Hay una imagen por ahí dando vueltas que han estado rotando donde se ve a la hinchada como en una especie de puente. Ese es el puente que conectaba este codo, esta esquinita. ¿Ya? Daniela, donde están lanzando los proyectiles con el lado de los hinchas de la U. Y ahí deben haber pasado varios minutos además, porque esos hinchas que pasaron, que entiendo que serán, no sé, unos 100 hinchas de Independiente, ingresan a la galería y son las imágenes horrorosas que finalmente ellos protagonizan. Así es. O sea, en realidad, mira, yo no sé, en real solo tengo como sonido en mi cabeza. En real no sé cuánto fue el tiempo que pasó, en verdad. Fue un rato que estuvimos, como que miramos, vi que se llevaron detenidas como 5 personas por hacer nada. Y de repente empezamos a escuchar este sonido de puerta porque de verdad en otros estadios también se escucha, o sea, en otros partidos de la U también se escucha, pero no con hinchas agresivos, sino con hinchas que quieren pasar de un sector a otro y no pasa más allá de eso. Acá, claro, se escuchaba ese mismo sector, o sea, ese mismo sonido y ya sabíamos un poco como lo que venía. Entonces ahí nosotros tomamos la decisión de ya avancemos, pasemos como podamos, mochila en la cabeza para que no nos llegaran proyectiles usándolas como desde arriba. Sí, porque real nos encontramos también con personas que también venían a ver a la U, que eran como de otros lugares, de distintos lugares de Chile, y entre esos, por ejemplo, se nos acercó un joven, un estudiante de la Universidad de Chile, y tenía la cabeza con una herida, tenía la cabeza rota. Algo le habían lanzado desde arriba. Le llegó algo, le preguntamos qué te llegó, y no tenía idea de nada. Daniela, mientras estamos hablando contigo, la eso, aquí estamos viendo la imagen, lo que tú nos relatas, que había una especie de portón, un portón divisorio entre una galería y otra. Ahí están los hinchas de Independiente. Y eso fue lo que tú estabas escuchando. Eso era lo que escuchábamos mientras decidíamos si esperábamos para bajar, para salir. Terror. No. Es de terror. Dantesco. O sea, escuchar todo eso, mira. Es una turba que está intentando derribar una puerta para cruzar hacia una turba enajenada. Sí. Y ahí se ve al otro lado también. Disculpa, Daniela, lo que pasa es que la imagen es muy elocuente. Ahí está la turba, tratando de romper esa puerta para acceder al sector de la Universidad de Chile. No llega ni un policía. Vienen con palo, vienen con fierro, todo. Y ahí están los hinchas que este es el momento que tú relatas. No sabíamos si enfrentarnos a la detención policial y esperar o esperar acá
y que esto no, o sea, Espérate, es una decisión de minutos. Y la detención policial, que según nos relata Era Daniela, violenta. también era violenta. O sea, les iban a pegar por Muy sí o por no. violenta. O sea, Ayer, en real, lo mejor que nos podría haber pasado, o bueno, nos pasó algo mucho mejor, que fue lograr salir del estadio sin problema. Pero real, el escenario era, me llevan detenida, o me Claro. pegan los instas de Independiente, y finalmente el mejor escenario era como ya, me pega la policía. un par de listo. palos, me lleva Ve- detenido. Claro, dejo que o sea, real, literal. Pero eso era lo como, sabemos ahora. No, claro. Dejemos que nos peguen o sea, en el caso que se diera, dejemos que nos peguen y avancemos. Pero el escenario que teníamos real, Sí. al minuto de hacer el desalojo, era esto: o nos pega Independiente o nos pega la policía. Daniela, te quería preguntar por otra situación, sobre todo porque ustedes logran salir, afortunadamente, y de milagro del estadio, porque aquí definitivamente, si es que hasta ahora no ha muerto nadie, ha sido de milagro. ¿Qué pasa con los vecinos del sector? Porque José María del Pino nos comentaba que incluso los mismos vecinos, sabiendo lo que estaba ocurriendo, era tal el caos, que abrieron las puertas para que una familia de chilenos ingresara a sus casas, porque sabían que los venían a linchar. ¿Ustedes vieron alguna situación así? No, porque nosotros salimos por la calle, como por la misma calle del acceso, y ese era el único lugar por donde se podía salir. Y ahí había un par de casas muy pequeñas. Y en el fondo, después del estadio, como que salíamos del estadio, un par de casas pequeñas, un par de negocios, y después estaba el estadio de Racing. Y después venía el hospital. Entonces, en verdad, nosotros por lo menos no nos topamos con gente ofreciéndonos ayuda. Ya. Pero Lo que Daniela, sí afuera del vimos- estadio, me imagino que había hinchas que también querían seguir golpeando a los chilenos, ¿o no? No fuera del estadio directamente, sí desde dentro lanzando proyectiles y cosas, Ya. con la policía abajo, mirando cómo también a la gente que quería salir le lanzaban cosas, y con la policía también pegándole a la gente que iba caminando O sea, la rápido, a policía era gente parte que del iba problema. corriendo. La policía, sí, absolutamente. O sea, esto real, para nosotros fue una emboscada. Terrible. Estaba todo hecho para que pasara esto. O sea, desde el minuto en que ponen a la hinchada de Independiente abajo de la hinchada de la U, Claro. desde el minuto en que tienen a hinchas al lado y desde el minuto en que tienen hinchas al Sí. otro lado, sin ni un guardia, sin ni un carabinero, sin nosotros poder escuchar la indicación de que teníamos que desalojar. No, claro, con los gritos y todo. No, lo único que alcanzábamos a ver era, no sé, se veía la cancha y se veía a los jugadores como hacer señas de... Yo tengo un video de Charles Arangui haciendo como que nos... como Cálmense. es que yo lo interpreté como cálmense hacia nosotros, después lo empezamos a ver y era como no, parece que está dando indicaciones que nosotros no y que son como los demás abajo. En el fondo que eran los de la parte primera que estaban tirando proyectiles hacia arriba y bueno, después obviamente desde arriba también les devolvieron los proyectiles hacia abajo, o sea, Terrible. era una situación como esperable. Entonces, en ese minuto, tú no puedes juntar a dos hinchadas, por mucho que una hinchada quiera ir tranquila a ver a su equipo, que ojalá que hubiese ganado, y si no, alentar si es que perdía. Sí. Con toda esa intención, no. Es que se puedes hizo todo permitir mal. que Claro. Se permitió la junten dos provocación. hinchadas. Eso fue. Daniela, Se José permitió María la del Pino. provocación. José María del Pino te quiere también comentar Hola, algo. Daniela, a propósito de lo que estabas diciendo, Hola. quiero contarte y le agradezco a la enorme familia de Clarín, equipo del que he participado durante 8 años, Sí. que nos confirman que en las horas previas a este encuentro hubo una reunión en el estadio de Independiente de Avellaneda, donde se decidió exprofeso no poner seguridad privada en la tribuna visitante. O sea, hubo un análisis de riesgo O que poner escuche la en Conmebol, riesgo. que escuche la Conmebol
porque el pusilánime del presidente independiente ayer dijo que ellos habían hecho todo fantástico. Sí, y que no estaban acostumbrados a este tipo de violencia. Y te agrego más, que los hinchas de Independiente eran ejemplares. Eso fue, abre y cierre comillas. Bueno, esa dirigencia de Independiente tuvo reunión ayer con las policías, con los equipos de los guardias de seguridad y decidieron no poner seguridad privada en la tribuna de visita. O sea, lo hicieron de adrede. ¿Qué buscaban? Que se cumpliera lo que dijo el técnico Independiente el día sábado, que había dicho que este partido había que ganarlo como fuera, así fuera con trampa. Con trampa. Qué horror. Así fuera con trampa. Incluso el estadio tenía espacios que no se vendieron de Independiente, donde podían haber ubicado perfectamente a las personas que estaban en la bandeja de abajo y a las personas que estaban en los costados.